Muchísimas y grandísimas bendiciones. Los corazones que nos escuchen en cualquiera de los 5 continentes. Su hermano, amigo y colaborador en Cristo, el pastor Rubén Polanco. Hoy le hemos titulado a nuestra meditación dominical Vasos de Barro. Me encanta esta analogía que hace la palabra. Para ello vamos a usar 2 de Corintios capítulo 4, el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo, en tus manos. Gracias. Amén. Vasos de barro. Es interesante hoy. Quiero usar esta analogía figurativa que habla la palabra de Dios para puntualizar el mensaje de Dios en nuestras vidas. Y es interesante cuando pensamos en el barro. El barro es algo que el alfarero tiene que irlo a buscar a ciertos lugares. No es todo el barro que sirve para dicho trabajo, y diría yo es una de las profesiones más viejas, ya que como ustedes recordarán, el primer alfarero fue Cristo, y alguien dijo por ahí, el primer cacharro el hombre, cuando tomó lodo y formó a Adán y Eva. Se dice que el alfarero tiene que, y los mejores alfareros buscan en los recodos de los ríos, luego que han pasado estas crecientes que están de moda hoy en día, pasan unos días cuando el sol pasa y seca un poco, y en los recodos de aquel río, de aquella quebrada, se consigue el mejor barro. Y allí hay serpientes, sapos, insectos, y por lo general es bien maloliento. El alfarero toma ese barro y lo lleva a su taller, y él comienza a echarle ciertas resinas y comienza toda una preparación hasta el barro tener unos días de añejamiento, que el barro y el alfarero saben en qué punto está el barro para llevarlo a la rueda. Quizás no pueda relatarte todos los márgenes del barro, pero lo que sí te quiero decir es que esta figura ilustrativa habla mucho de nosotros. La gran mayoría, no puedo decir todos, pero la gran mayoría de creyentes que el Señor ha traído a su taller para ponerlo en la rueda y trabajar, estábamos en recodo de este mundo, en lugares totalmente incapaces de poder ser llenos de lo que dijo el apóstol Pablo. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. Interesante el barro. Se dice que cuando el alfarero, luego que ha añejado el barro, y dependiendo lo que dé el barro y él y el barro sepan, cuando él lo pone en la rueda y comienza a dar vuelta a aquella rueda, el barro y el alfarero llegan a tal conexión que tanto el alfarero como el barro saben el momento en que el alfarero tiene que introducir sus manos sobre aquella masa de barro hasta lo más profundo, y de allí darle con la circunferencia, la rueda dando vuelta, el estiraje que le llaman, el tamaño que va a llevar la vasija. Quizás esta palabra no hay que predicarla mucho ni explicarla mucho. ¿De dónde nos tomó Dios? ¿Dónde metió nuestras manos para limpiar toda aquella suciedad que el mundo, que nuestra práctica lejos de Dios había dado? Y fue una colaboración, fue un llamado. Dios nos llamó y nosotros tuvimos que ser dóciles a ese llamado. Las vasijas de barro se labran de dentro hacia afuera. Por eso es que Cristo dice, dame tu corazón. El corazón no está acá. Sentimientos profundos, muy dentro. ¿Qué
más te quiero añadir, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Es interesante y hoy quiero que meditemos en esto. Jeremías en el capítulo 18 también nos habla que en un momento Dios lo llevó como profeta a casa del alfarero para hacerle oír sus palabras. Quiero decirte, Dios siempre habla de diferentes formas a los hombres. La Biblia dice que de muchas maneras. Fíjate bien el momento que vive tu vida, tu familia, el continente, el país, el lugar, tu casa, si te congregas o no, si estás enfermo, si estás pasando qué. Y trata siempre de escuchar la voz de Dios. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. Jeremías llegó y me supongo yo se paró en la puerta de aquel taller de alfarería y diría, bueno, Dios me mandó acá. Buenos días, señor alfarero. Sí, ¿qué desea, Jeremías? No, yo vine solamente a verlo laborar a usted. Y quizás el alfarero se quedó, bueno, pero... Y quizás en ese momento, hablando con Jeremías, la masa de barro se le cae al alfarero. Ya casi tenía la vasija lista. Y él la vuelve a tomar y quizás mira, Jeremías, este varón me distrajo. Jeremías sigue mirando, el Señor me dice que me iba a hablar acá. El hombre toma nuevamente su barro, vuelve y lo amasa y comienza a dar su estirado. Y el asombro de Jeremías dice que la vasija que el alfarero volvió a hacer era mucho mejor que la que Jeremías miró al llegar al umbral de aquel taller. Fue mucho mejor. Jeremías se quedó, wow, este es un profesional del barro. Y al instante dice que vino palabra de así yo voy a hacer. En otras palabras, el barro es tan frágil que tú lo puedes tomar del recodo, lo puedes traer al taller, ponerlo en la rueda de la circunferencia, la cual da vuelta para que aquel alfarero comience a labrar ese barro. Pero igual, nosotros, no es la circunferencia que labra la vasija, son las manos del alfarero sobre la vasija. Y te repito, la comienza de dentro hacia afuera, mientras la rueda da vuelta. El mundo, el momento que vive el mundo, con las tantas cosas que no voy a volver a repetir si me has seguido y si no, busca los mensajes. Están allí en esta misma página. No son las circunstancias que están atravesando el mundo que van a labrar nuestra vida cristiana. No es la circunferencia que da vuelta para poner el barro. No, ella solamente da vuelta, pero el que labra la vasija es el alfarero. Igual espiritualmente hablando. Que no sean las circunstancias que están acarreando mundialmente y, por así decirlo, las circunstancias de la palabra profética que está hablándonos hoy más que nunca, que sean las manos de Jesucristo sobre nuestra vida en medio de las circunstancias, que nos esté labrando de dentro hacia afuera y que esté perfeccionando nuestra vida hasta llegar a aquel varón perfecto, vestido de aquellas vestiduras, sea que tú partas con el Señor antes por una muerte, o sea que suene la trompeta y llegue el Señor por su iglesia a buscar. No nos pongamos a distraernos y a enfocarnos sobre las cosas que están pasando. Lo que sí es urgente para usted y para mí, que queremos tener vida eterna con Cristo y queremos servirle aquí, es que las circunstancias no nos labren, que sean las manos del alfarero. Por eso es que Pablo en el capítulo 4 que nos ocupa hoy, del verso 7 en adelante, va hablando. El 8, estamos atribulados, angustiados, en apuros, desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados,
pero no destruidos. Estudia el capítulo 7 del verso 7 en adelante y tú verás cómo se asemejan estas palabras a lo que está viviendo todo ser humano, creyente y no creyente, en esto. Perseguido, abrumado, se sienten desamparados, pero no te preocupes que las manos del alfarero están labrando. Y es interesante, luego que el barro es formado, tiene que pasar por un horno. Hazte cuenta que es como el pan. Si el pan no es asado no sirve. Las vasijas de barro son puestas en un horno y el alfarero tiene un horno especial, una madera especial. Se dice que una de las mejores es la madera de pino y también hay unas formas de acomodarlas en aquel horno. Donde da más calor van las vasijas más grandes. Las chiquitas a veces se meten dentro si son muy chicas, dependiendo. Y el alfarero sabe acomodar cada vasija en su lugar. ¿Qué te viene al corazón? Hay pastores, maestros, líderes de acá, líderes de célula, y cada quien va, Jesucristo, no el hombre, colocándola según el don, el ministerio, el talento. Pero también no os sorprendáis por el fuego de prueba, dijo Santiago, como si alguna cosa extraña. El horno nos labra. El horno nos hace tener la textura que necesitamos para poder albergar esa revelación, ese Espíritu Santo. Por eso tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. Este que te predica, cree firme en eso. Rubén Polanco no puede nada. Él me llamó, él me dio a beber de un espíritu y también me dio a beber una revelación. Y él está dentro y fuera de mí y es el que fluye. De mi conocimiento, de mi misma persona, no hay nada. La excelencia es del poder, dependo totalmente de Dios. Y aun cuando la vasija esté formada, el barro, las vasijas de barro, de arcilla, como se le diga en el lugar donde tú me escuchas, con todo y que están terminadas, bien labradas, bien pintadas, bien hechas, son bastante sensibles. En nuestro Panamá hay lugares como La Arena, que trabaja la arena de Chitré, la provincia de Herrera. Pero tú agarras una vasija de barro y la dejas caer y chocar en cualquier lugar, queda vuelta añicos, que tendría que pasar lo que Jeremías vivió en el capítulo 18, hacerla de nuevo. Y también el alfarero tiene un recurso. Cuando las vasijas son rotas, él muele ese material y vuelve a la arcilla para que la arcilla salga mucho mejor. Le da una combinación del barro nuevo con sus resinas cuando está añejando. Al moler aquellas tinajas, aquellas vasijas, un polvillo especial para dar una textura mucho mejor. Yo me identifico mucho con eso. Quizás, aparte de Cristo, el fundamento de mi fe, la razón por la cual acepté a Cristo luego de tener una juventud bastante marcada, fue el impacto que Dios hizo en la vasija de barro, que era mi madre. Y sus sueños, sus oraciones se cumplieron. Y cuando mi madre murió, yo tenía claro lo que ella quería, pero tenía más claro el llamado de Dios en mi vida. ¿Para qué ella me había tenido? ¿Para qué ella me había dedicado desde el vientre de su madre? ¿Qué ella deseaba? Aquella arcilla rota ya fue parte del polvo por la cual esta vasija de barro te está hablando.
No te sorprendas por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Perseguidos, desamparados, que si la vacuna es, que lo otro es, que aquello es, que viene, que acá, que... El Señor nos tiene en sus manos. Quizás seamos unas vasijas bastante frágiles, pero el poder, la revelación, el Espíritu de Dios conserva su Espíritu dentro de nosotros y a la vez cuida la vasija de barro, de manera de que no se romperá en ninguna de sus formas, si no es la voluntad de Dios. Yo siempre creo que el trabajo que me han asignado y te han asignado a ti, Dios no va a permitir nunca que el enemigo te haga pasar cualquier cosa. Podrás pasar por diferentes, perseguido, desamparado, hambre, lo otro, aquello, persecución, lo que quieras poner, lo que estés pasando hoy en día, pero la voluntad de Dios reinará, porque poderoso es Dios. Si no medita en Jesucristo, qué vasija de barro más bien hecha por el Espíritu Santo en el vientre de su madre María. Lo malo y lo divino se mezclaron para salvarnos. Y en un momento Jesucristo tuvo que entrar en una tumba 3 días para luego levantarse con poder, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para mí es el mayor ejemplo de que el vaso de barro, cuando abriga el poder del Espíritu Santo, aún después de muerto puede vivir. Si Lázaro estuviera aquí con nosotros, lo dijera: yo lo viví. Si el hijo de la viuda de Naín estuviera aquí con nosotros, dijera: yo lo viví. Me trajo de la muerte a la vida. ¿Qué te quiero decir? Con todo lo que te estoy predicando de lo que es la analogía del barro, dice el verso 15 del capítulo 4 de segunda de Corintios: creí, por la cual hablé. Nosotros también creemos, por la cual también hablamos. Me identifico mucho con esta figura. Yo estaba en lugares que nunca se pensó, ni yo mismo, que se podía labrar una vasija. Y quizás tú que me escuchas, amigo, amigo, que no has aceptado a Cristo, no importa dónde estés. Hoy el alfarero Jesucristo te dice: te devuelvo la vida, te hago una vasija nueva para que llenarte de mi revelación y de mi Espíritu Santo. Dice el 14 entonces: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El alfarero en este tiempo estaba labrando vasijas. A otras quizás las tendrá en el horno, a otras ya la tendrá en su vitrina, usándolas poderosamente y cuidando bajo su poder, su gracia. Por eso es que yo te digo, en la tierra no puede pasar lo que las tinieblas, el mundo le dé la gana. Mientras el cuerpo de Jesucristo, la iglesia, los verdaderos cristianos estemos en la tierra, el Señor nos va a preservar para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. Dios nos guarda y Dios nos suple todo lo necesario. Y Él está con nosotros y desea usarnos aún más poderosamente. Yo soy testigo del poder de Dios, pero todavía lo grande no ha pasado. Y no te hablo del rapto, te hablo de buenos trabajos. Todavía los mejores trabajos en la tierra no se han realizado. Bendecida esta generación que está a las puertas de ver el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, cuando el Señor lleve a su cuerpo, a su tribu, a su rebaño, a la morada que Él fue a preparar. Así como labró a Cristo y levantó a Cristo, no es
la circunferencia, no es la circunstancia, son los designios proféticos y la mano del alfarero sobre nosotros quienes nos guardan y nos usan. Nosotros somos bastante vulnerables. Una vasija de arcilla tú la chocas con cualquier objeto un poco contundente y se parte. Por eso es que me encanta orarle a Dios con eso. El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque hay un poder sobrenatural dentro de mí que aunque no lo vemos, sí lo podemos sentir. Hay una revelación que es la lámpara para irradiar a las tinieblas y apartarla. Por eso es que el apóstol Pablo decía, verso 16, Segunda de Corintios capítulo 4. Por tanto no desmayamos aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque lo que está pasando en el mundo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Qué tremendo! Laboremos con mucho ahínco en lo que Dios nos ha puesto en tus manos. Quizás tu padre de familia, tus hijos, esposa. Quizás tengas algún cargo en la iglesia, en tu trabajo, en la comunidad, y eres líder de tu vida. Pero no nos enmarquemos en las cosas que se ven. Esto que está pasando en el mundo, que vacuna, esto es una leve momentánea tribulación. Si la inventaron, si da, mi Cristo es poderoso para guardar mi depósito. Él me formó. Él está adentro y fuera de mí. Nada de este mundo ni de las tinieblas podrá romper la vasija de barro a menos que el Señor lo quiera. Es la voluntad de Dios que hay en todas las vasijas que Dios ha creado y seguirá creando en los 5 continentes. Porque sabemos que 5:1 de Corintios 4, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Yo te digo, iglesia, somos barro, pero dentro de nosotros hay un poder muy especial y hay una revelación muy especial. No importa lo que estés pasando, lo que pueda pasar o está pasando en el mundo, en tu entorno. Hoy más que nunca preparémonos, porque a mi manera de ver las cosas, toda la profecía bíblica que tenía que cumplirse antes que Cristo viniera por su iglesia se está cumpliendo de una manera muy acelerada. Que todo lo que falta, una de las cosas que podría decir es que Israel construya en el lugar donde comparte el dúplex con los musulmanes y ellos ahí en la franja, pero tienen ya maqueta, tienen todo, el ganado alazano, la vaca roja, tienen todo. Por cuestión de tiempo no analizamos eso, pero sería interesante que lo estudien, y eso puede suceder de un momento a otro. En otras palabras, ya las vasijas de barro tenemos que estar preparadas, porque en cualquier momento podemos ser revestidos en cuerpos glorificados e ir a aquella mansión celestial. Es urgente que conozcas que el tesoro está en vasos de barro. Ciertamente caemos, somos frágiles. Hay cosas que golpean nuestra vida,
Hay necesidades innatas para este cuerpo humano, como agua, para asearse, lavar la ropa, cocinar y tantas cosas. Pero mientras que la iglesia esté aquí, yo creo firmemente que el alfarero tiene poder sobre su barro y que ese espíritu de poder que hizo morar en nosotros, aquel llamado, aquella revelación, ese verbo hecho carne, Él mismo nos preservará para ese día. Por eso no te sorprendas por el fuego de prueba. Por eso Pablo dijo unas cuantas cosas: perseguidos, angustiados, en apuros, atribulados. ¿No te dice algo esas palabras con lo que está pasando en las noticias? Desamparados, derribados. Los que tenemos cierta experiencia en este camino sabemos que más de una vez nos hemos sentido derribados. Pero allí llega la mano de Dios. Cuando tus rodillas están en el cielo y tu alma está derramándose y tu espíritu clamando por Dios, ahí llega esa poderosa mano del alfarero y dice: levántate. Hay un mejor vino para echarte y hay una buena agenda para que sigas trabajando. Es tiempo de estar en las manos de Dios. Es tiempo de que como vasijas de barro dependamos, hermanos, iglesia, amigos, ten total dependencia en todo y para todo en las manos de Cristo. Padre, yo no sé cómo estarán tus vasijas, ni qué nuevos barros llevarás al taller, almas que acepten el mensaje tuyo. Habrá un corazón que allí clamará la sangre de Cristo y dirá en su medio de su necesidad: yo te recibo, tócale y llénale y úsale poderosamente. Habrá alguna oveja, algún vaso de barro que está necesitando, obra milagros y maravillas. Señor, trae salud en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, y trae todo lo necesario para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. Somos vasijas de barro frágiles, pero dentro de nosotros hay un espíritu, una revelación. Sopla del norte, del sur, del este y del oeste en el corazón que lo escuche. En el nombre de Jesucristo, por el poder de tu sangre, tu muerte, tu resurrección, tus promesas, el ministerio de los ángeles, usa este momento de la manera que tú quieras. En Cristo Jesús. Amén. Muchísimas y grandísimas bendiciones.